Muy buenos días, amados hermanos, querida iglesia. Es una alegría poder compartir con ustedes. Soy Osmar, el pastor de la Iglesia Bíblica Palabra de Dios en Santa Cruz de la Sierra, y he estado involucrado mucho con la iglesia y con varios de ustedes, así que me da un gozo y alegría poder estar aquí para poder hablar y predicar la palabra de Dios y estar en este proceso de ordenación de la vida de mi hermano Blas y también de ustedes como iglesia. Amén. Quiero hablar un poco de la responsabilidad de la iglesia con los pastores. Y esto es algo, hemos visto mucho de lo que el pastor debe ser, pero quiero hablar de lo que la iglesia debe ser para su pastor. Y eso quiero tocarlo en Hebreos capítulo 13. Y voy a leer 3 versículos en Hebreos capítulo 13, el verso 7, el verso 17 y el verso 24. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y verso 24: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Oremos. Bendito Dios, ayúdanos a ver, Señor, el cuidado de los siervos que tú has levantado, de aquellos que tú has prometido desde el antiguo pacto, Señor, esos pastores que tú levantas conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia involucrada, Señor, en el cuidado no solo de pastores, sino de todos los santos, Señor, de la grey que tú has amado por medio de la cruz, Dios. Tendrá nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vivimos en un tiempo donde la iglesia habla mucho de crecimiento, impacto, estrategias, y se habla muy poco de cosas básicas, ¿no? Y ayer hablaba con alguien como el cuidado de los hijos, cómo ser hombre, cómo ser mujer, bíblicamente, y también cosas que nunca tratamos, es cómo tratamos a quienes nos pastorean. Y es interesante porque todos queremos que en la iglesia nos cuiden, nos alimenten, que estén presentes en nuestras crisis, que nos guíen cuando estemos confundidos, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar qué tipo de iglesia somos para nuestros pastores. Y creo que el problema es el espíritu en el que vivimos en esta época, porque vivimos en una cultura profundamente solitaria, aislada e individualista, donde es mi vida, son mis decisiones, nadie me puede decir qué hacer, yo me las arreglo con Dios. Y ese pensamiento está muy introducido dentro de la iglesia y entre nosotros como iglesia. Entonces nos volvemos solamente ovejas consumidoras. Pensamos que la iglesia es un servicio más que consumimos, donde nosotros simplemente vamos a estar ahí para recibir algo. Pero la iglesia bíblicamente es mucho más que simplemente un servicio agregado en una sociedad. La iglesia es la unión de los creyentes en quienes Cristo ha dado vida para que sean uno. Dios nos llamó a amarnos, Dios nos llamó a honrarnos, Dios nos llamó a tratar de cuidarnos nosotros de una forma íntegra. Y el resultado muchas veces es que queremos escuchar, pero no queremos someternos. Queremos exigir cuidado, pero no pensamos en cuidar a otros. Y en este contexto quiero que podamos meditar en estas 3 verdades que nos muestra el autor de Hebreos: acordaos, obedecer y saludar. La vida cristiana, hermano, no se vive aislada. La vida cristiana se vive bajo una comunidad, bajo una iglesia, bajo una familia de la fe. Y no seguimos a hombres, es claro, seguimos a Cristo, pero sí Cristo ha colocado hombres para que tú y yo podamos someternos como esos hombres que son instrumentos de Dios, que Dios usa para el cuidado de nuestras almas. Rechazar esto de involucrarnos en la iglesia, de someternos a un liderazgo, muchas veces es espiritualidad falsa, disfrazada de una inmadurez, porque realmente necesitamos saber que Dios
ha dado hombres fieles a su iglesia. Dios ha dado pastores según su corazón. Jeremías 3:15 dice: os dará pastores según su corazón, o según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, yo sé que muchos de nosotros, especialmente en el contexto latino, hemos vivido pastores autoritarios, pastores manipuladores, pastores que están ahí por ganancias deshonestas, por todas las cosas que veíamos con el pastor Iván. Y sé que hay este tipo de hombres que eran falsos maestros, pero Dios también ha levantado hombres fieles, hombres capaces, hombres que pueden ser pacientes, misericordiosos, hombres que reflejan en cierta forma el amor y el cuidado de Jesús. Por eso es que queremos saber cómo tratar a esos hombres. Y aquí hay un llamado que nosotros como iglesia hemos olvidado. Es por eso que este sermón se llama eso, ¿no? El llamado olvidado. Cuida de tus pastores. Y vamos a ver que una iglesia saludable no solo recibe cuidado pastoral, sino que responde al cuidado de quienes Dios ha puesto para que velen por sus almas. Entonces vamos a ver tres cosas. Recuerda y considera el legado espiritual que has recibido, en el verso 7. Luego vamos a ver que debemos someternos con humildad y facilitar el cuidado de nuestros pastores, en el verso 17. Y finalmente vamos a ver que debemos cultivar una relación de honra y cercanía con nuestros pastores. Dice el verso 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El texto comienza con un triple llamado. Fíjense: acordaos, considerad, imitad. Entonces, acordaos no es solo una estrategia emocional, es realmente traer al presente el propósito de recordar, de tener esa intención. ¿De quiénes? De los pastores que os hablaron la palabra de Dios. No solo recuerdan su carisma, no solo recuerdan su personalidad, no recuerda solo su estilo, sino algo central. Recuerda porque te predicaron la palabra de Dios, te hablaron la palabra de Dios, te trajeron la exposición de las Escrituras. El énfasis está: acordaos porque ellos te trajeron la palabra del Señor. Ellos les hablaron, ellos fueron fieles. Una iglesia que cuida a sus pastores valora la fidelidad bíblica desde el púlpito, porque lo que más nos hace buenos pastores es que estamos trayendo la palabra del Señor cada domingo, trayendo la palabra del Señor en un proceso de consejería, en un proceso de administración, en un discipulado. Estamos siempre reflejando y trayendo la palabra del Señor. No el desempeño social, no el carisma, no cuán bueno haya sido en darte abrazos o besos, sino realmente en cuán fiel he sido en predicar la palabra del Señor. Considerad, acuérdense de esos hombres que quizás han pasado noches enteras preparando un sermón, que quizás han dejado de hacer muchas cosas por estar un domingo, un martes, un sábado o cualquier día trayéndote la palabra fiel del Señor. Acuérdate, dice el autor de Hebreos. Y dice en segundo lugar: considera cuál ha sido el resultado de su conducta. Y eso es considerar, es observar, examinar, poner atención. ¿Sobre qué? Sobre su conducta. Y es en la forma en que este ministro ha sido fiel en pruebas, en dificultades, en su vida. Entonces realmente dice que nosotros debemos considerar eso, debemos evaluar. ¿Para qué? Para imitar su fe, dice. No dice imiten a ellos, no dice imiten su carácter, imiten su estilo, imiten sus decisiones, dice imiten su fe. Y esto es crucial porque imitamos esa fe que pone la confianza en Cristo Jesús y en Dios, en dependencia, en preservar el Evangelio. No imitamos a un hombre, imitamos su confianza, su fe que ese hombre tiene en Dios. Ahora, como un paréntesis necesario, cuando un pastor se descalifica, y esto es clave, es importante aclarar que no aplica ese texto. Entonces, ya no es como que
simplemente un cheque ahí que siempre tienes que hacer esto. No, porque hay un requisito, hay formas en las que la palabra de Dios establece los pastores fieles. 1 Timoteo 3, la epístola de Tito en el capítulo 1. Entonces estos requisitos no son opcionales. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor se descalifica el ministerio, persiste en pecado, abuse de su autoridad o deje de vivir conforme al evangelio? Este hombre se descalifica para el ministerio, y en este caso no se le sigue ciegamente, no se le encubre su pecado, no se le sostiene en su liderazgo como si nada hubiera pasado. La iglesia debe responder con verdad, con santidad y justicia, porque al responder de una forma fiel como iglesia estamos amando a esa persona. No es una excusa para ser un rebelde. Los pastores son imperfectos, pero hay pastores que en medio de esa imperfección son fieles. Así que, ¿qué nos manda el texto? No idolatrar a esos hombres, no ignorar, sino discernir correctamente y responder correctamente sobre esos hombres fieles. En 3 cosas: acordarse de ellos, considerarlos en su conducta e imitar su fe. Entonces recuerda a esos hombres por los que estás sentados aquí. ¿Quién te enseñó la palabra del Señor? No olvides que Dios usó hombres para formarte. No dejes llevarte por el carisma o la popularidad. Mira la vida, la perseverancia, el fruto. Evalúa con criterio bíblico cómo te está trayendo la palabra del Señor. Imita su fe, no su forma externa. Aprende a confiar en el Dios que ellos confiaron. No es un llamado a copiar estilos, sino realmente a depender en Cristo por medio de la fe que estos hombres pusieron en Cristo. ¿Eres agradecido por tu pastor? ¿Eres agradecido por el hombre fiel que Dios ha puesto? ¿O eres un crítico de todos los defectos? ¿Reconoce lo que Dios hace a través de la vida de hombres que han sido fieles? Si es tu respuesta sí, entonces voy al segundo punto, que es: sométete con humildad y facilita el cuidado pastoral. Dice el 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cómo respondes hoy al cuidado pastoral? Obedeced y sujetaos. No es algo que es obligado, es una respuesta activa y voluntaria de nosotros como ovejas a los hombres que Dios ha colocado, a los pastores que Dios ha traído conforme a su corazón. El texto usa esos 2 verbos, obedeced y sujetaos. No son redundantes, son 2 cosas que se complementan. Obedecer es tener una disposición a escuchar y a confiar, y sujetaos implica ceder y colocarse voluntariamente bajo autoridad. No es una obediencia mecánica, es una obediencia que tiene una respuesta consciente, humilde y enseñable. Este texto muchas veces ha sido mal usado. Por eso el 99% de los que están aquí quizás le tienen un poco de miedo, porque muchos hombres han usado este texto para someter a la iglesia. Muchos hombres han usado este texto para cometer abuso espiritual. Pero no es una obediencia ciega, no es un sometimiento absoluto, no justifica el abuso espiritual. Toda autoridad pastoral, hermano, debe estar subordinada a la palabra del Señor. Pero tampoco puedo vaciar este texto, porque no es opcional, no es simbólico, no es si estoy de acuerdo entonces me sujeto y obedezco. No, realmente hay un llamado real a que como iglesia debemos vivir bajo ese cuidado pastoral. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dice el texto? Porque ellos velan por vuestras almas. La imagen es de alguien despierto, vigilante, atento, incluso en la madrugada. No es un rol meramente administrativo o organizacional, es un cuidado constante que muchas veces parece invisible, que muchas veces tú no percibes. Pero hay un hombre que Dios ha puesto una carga profunda en su corazón por tu vida, por la vida de tu familia,
Y es un hombre en el que estás en sus pensamientos. Es un hombre que muchas veces no descansa bien porque está pensando en el problema que le has contado. Es un hombre que está constantemente recibiendo y siendo atento a tu vida, en oración, en dependencia del Señor, intentando siempre traerte el Evangelio, traer palabra viva. Muchas veces esto es invisible, pero Dios ha puesto un hombre que está pensando, un pastor que está con un profundo dolor por el pecado de la iglesia, un pastor que está con profundo dolor por la inmadurez de muchos, por la falta de crecimiento, pero aún así persevera en la fe. Un pastor que no solo enseña, sino que carga con la responsabilidad de velar por tu alma. ¿Por qué? El texto añade algo y dice, porque han de dar cuenta, como quienes han de dar cuenta. Y esto, hermano, coloca un peso eterno en el ministerio pastoral. El pastor no solo sirve, sino que el pastor va a responder delante de Dios por cómo cuidó a la iglesia. Y no se trata de dominar, sino de la responsabilidad de rendir cuentas delante del Señor. Es necesario recordar esto. Ese hombre que está pastoreando tu iglesia, un día va a dar cuentas por tu alma. Pero algo inmediatamente después que cambia todo. Y dice, como quien se da cuenta, ¿para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no os es provechoso. Entonces, la actitud de la iglesia debe ser facilitar el cuidado pastoral. Debe ser facilitar. ¿Para qué? Para que el pastor pueda hacer su labor con alegría y no quejándose. El ministerio puede ser un gozo o una carga. Muchas veces la diferencia no está en las circunstancias externas, sino en cómo la iglesia responde al cuidado pastoral, a obedecer y someterse a sus pastores. Una iglesia que escucha, una iglesia que coopera, una iglesia que responde con humildad, produce gozo en el corazón pastoral. Pero una iglesia que resiste, que critica, que complica, que convierte el ministerio en una carga pesada, va a ser una carga pesada. Va a ser algo difícil de llevar. Los miembros de la iglesia, hermanos, deben hacer todo lo que esté a su alcance para que el pastor pueda hacer su labor con gozo. ¿Por qué? Dice, porque esto no os es provechoso. Así que el problema no está en que solo el pastor va a rendir cuentas, sino que ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, también perdemos algo al no ayudar a facilitar nuestra labor pastoral. Cuando una iglesia resiste al cuidado pastoral, no se vuelve más independiente, se vuelve más vulnerable. Entonces, es necesario, hermano, examinarnos con honestidad. ¿Cómo estás respondiendo al liderazgo que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿Cómo estás siendo con ellos? ¿Estás respondiendo con humildad? ¿Estás siendo resistente? ¿Recibes corrección o la evitas muchas veces? ¿Facilitas el cuidado pastoral o haces más difícil el cuidado pastoral? Someterse bíblicamente no te debilita, hermano, te protege. Resistir constantemente no te fortalece, te expone. Necesitamos realmente rendir nuestras vidas ante el buen pastor que ha puesto pastores conforme a su corazón. Y finalmente, en el saludo final, dice el autor de Hebreos, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Y eso me lleva a mí y a ustedes a cultivar una relación de cercanía y amor práctico, porque eso es algo clave. Después de que hemos visto el verso 7, hemos visto cómo debemos recordar, cómo debemos considerar e imitar su fe. Hemos visto el verso 17, cómo están los términos de obediencia, de cuidado. Ahora es como que al final el autor de Hebreos aterriza en algo que es la forma de relacionarnos. La exhortación es sencilla: saludar. Saludar es, de nuevo, en un imperativo, un mandato, pero no es superficial. Saludar no es un gesto frío, protocolar. Es una expresión de cercanía, de afecto, de reconocimiento, de comunión real.
Y fíjense, no solo a los pastores, sino a todos los santos, porque los pastores no están fuera de la vida de la iglesia, ni por encima de la iglesia. El pastor es parte de la comunidad, es parte de las ovejas. No hay una diferencia distante entre nosotros, no hay frialdad. Realmente debemos vivir en ese mismo ánimo, afecto y gracia por la cual Cristo nos ha llamado a vivir en unidad como iglesia. Hermanos, tú y yo somos hermanos principalmente, y a los pies de la cruz somos exactamente iguales. El pastor necesita oración, el pastor necesita ánimo, el pastor necesita que tú estés cuidando y protegiendo su vida. Una iglesia que cuida a sus pastores no solo es obediente en lo formal, sino en cercanía, en relación. No solo se limita a escuchar sermones, sino que cultiva, expresa gratitud, muestra aprecio, se interesa genuinamente. Ahora, hay que tener cuidado, porque honrar no es ser adulador. Cercanía no es generar favoritismos ni relaciones desordenadas dentro de la iglesia. El amor práctico es respetar límites, tiempo, la carga. La iglesia está llamada a ser una comunidad donde el liderazgo no sea frío y distante, sino un liderazgo relacional. Conozco historias de iglesias en que los pastores son inalcanzables, donde el pastor termina el sermón y sale por otra puerta de la iglesia, mientras los demás se quedan ahí. Y no, debemos ser hermanos, familia. Debe haber gozo, unidad, vida. Así que en este último punto, hermano, examina también tu corazón. ¿Eres cercano a tu pastor o eres distante? ¿Expresas aprecio o das sentido que es su trabajo y él tiene que hacer? ¿O te relacionas en tu iglesia como una familia, con relaciones, o solo como un consumidor de domingo? Una iglesia, hermano, que cuida a sus pastores es una iglesia que ama de forma visible, una iglesia que está viviendo el evangelio. Para terminar, hermano, todos tenemos que crecer. Nunca llegamos al punto perfecto en esta vida, ni nosotros como pastores, ni ustedes como iglesia. Pero Dios en su gracia ha dado pastores humanos, hombres imperfectos, hombres limitados, que también necesitan crecer, arrepentirse y depender del Señor cada día. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que nuestra esperanza no descansa en estos hombres, que somos imperfectos. La buena noticia es que nuestra esperanza descansa en el pastor perfecto, un pastor sin defectos, un pastor hermoso, glorioso. La Biblia lo llama el buen pastor, un pastor que no falla, un pastor que no se cansa, que no se equivoca, un pastor que ha prometido velar por el cuidado de cada una de sus ovejas de manera constante, fiel e ininterrumpida. No hay momento en el que este buen pastor deje de cuidar a los suyos. No hay circunstancia tan horrenda en el que el buen pastor las abandone. Y lo más asombroso, hermano, es que este buen pastor dio su vida en la cruz por cada una de sus ovejas, derramó su sangre. No solo dijo que la cuidaría, sino que murió y resucitó para asegurar ese cuidado glorioso. ¿Para qué? Para que ninguno de los suyos se pierda. Y él dice que sus ovejas oyen mi voz y que nadie las arrebatará de su mano. Él sostiene, él guarda y él las lleva con seguridad hasta la casa del Padre. Por eso, tu mayor necesidad en esta mañana no es mejores pastores humanos. No es una iglesia hermosa. Sí, necesitas ser cuidado, necesitas una iglesia hermosa que te exhorte, que te anime, necesitas pastores que velen por tu alma, que te hablen la palabra, que te adviertan, pero lo más importante es que necesitas al buen pastor Jesús, porque sin eso, guardemos todo y salgamos de aquí. Tu mayor necesidad en esta mañana,
Iglesia es venir al buen pastor, descansar en Él, caer a sus pies, porque es Él quien dio su vida para cuidar a las ovejas. Porque solo cuando estás siendo pastoreado por Cristo puedes responder correctamente al pastorado que Él ha puesto en tu vida. Así que, hermano, hoy Alvarito, Iván, Pastor Jesús, necesitamos al buen pastor cada día, cada segundo de nuestras vidas. Pero, iglesia, tú también necesitas ese buen pastor cada segundo de tu vida, para que te limpie como blanca lana, para que cure tus heridas, para que te vengue, porque hay cosas en las que nosotros no somos suficientes. Hay cosas en las que solo el buen pastor puede trabajar en tu alma. Oremos. Gracias, Señor, por el buen pastor, por aquel que dio su vida en un madero. Ayúdanos, Señor, a descansar y refugiarnos, en poner nuestra esperanza en el pastor de pastores, Señor, Cristo Jesús. Como pastores, Señor, ayúdanos a descansar en ti, que tú eres el buen pastor, que nosotros solo somos inútiles en las manos de un Dios fiel y justo. Y a la iglesia, a las ovejas, Señor, a las que sí necesitamos cuidar, velar, guardar, considerar, obedecer y someternos, Señor. Pero principalmente te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos profundamente, Señor, porque sin ti no podemos respirar un solo segundo más, Señor. Ayúdanos a considerar el Evangelio cada segundo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.